Pues seguimos en directo en Cuestión de Prioridades y vamos a adentrarnos ahora en un sector, el forestal, y también en un encuentro muy importante que se va a celebrar en Soria los próximos días 27 y 28 de octubre bajo el título Primer Foro de Bioeconomía de Castilla y León, los recursos endógenos son el camino. Allí van a participar representantes de la Comisión Europea, autoridades de otros gobiernos autonómicos y claro está el presidente Mañueco y el alcalde de Soria, y también el padre de la bioeconomía, el exdirector de la Comisión Europea, Christian Paterman. Uno de los organizadores es CESEFOR y hoy está con nosotros su director, Pablo Sabín. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, el foro trata de fijar, es el objetivo fundamental, en esta época post-COVID, una nueva estrategia para dinamizar las áreas rurales mediante los recursos y el aprovechamiento de los recursos que nos rodean, entre ellos los forestales. Seguimos sin darnos cuenta del potencial que tenemos a nuestro alrededor, porque es verdad que están ahí desde un punto de vista económico y político, administrativo. Yo no sé si le está sacando el rendimiento que debería, ¿no? Bueno, pues los recursos forestales y en general los recursos naturales en Castilla y León, pensando también en los recursos agrícolas y ganaderos, pues son muy importantes. Y en este momento, ya no solo por la época post-pandemia, ¿no? Digamos que también por los nuevos retos o desafíos que ha planteado la sociedad, pues son recursos que juegan o que pueden jugar un papel mucho más importante del que jugaban hasta ahora. Y en ese sentido, pues Castilla y León, obviamente, es una comunidad que sí que ha hecho un uso tradicional de estos recursos, pero que ahora se le abren unas oportunidades, pues hasta ahora yo diría como inimaginadas. Entonces hay una oportunidad por delante que quizás no estamos aprovechando todo lo bien que debiéramos. Ustedes dicen que hoy más que nunca la naturaleza es el camino. La variedad paisajística en Castilla y León es muy rica, cada provincia es un mundo. Pero pónganos algún ejemplo de qué sectores, qué recursos se tienen que explotar mejor y pueden tener futuro en nuestra comunidad, que seguramente muchos telespectadores no tengan ni idea. Bueno, pues centrándome en la parte forestal, digamos, tenemos recursos muy importantes dentro de la parte de madera, ¿no? Todo lo que es ligado a la producción de recursos maderables, tanto las coníferas, los pinares, que han sido el recurso quizás más tradicionalmente aprovechado, las choperas, que ahora mismo también están en un proceso en cuestión con una nueva normativa por la Confederación. ¿Que la CHD impida plantar choperas en la de los ríos? No puede ser, o sea, quiero decir, hay que llegar a un equilibrio donde tiene que haber una mayor conservación de la biodiversidad, también es importante, pero también tiene que haber una compatibilidad con los usos y los medios de vida que hay en Castilla y León. Entonces yo creo que hay que llegar a un punto intermedio. Entonces yo creo que ese es al final el aprovechamiento de los recursos naturales tiene que ir asociado a la sostenibilidad y también a la conservación de la biodiversidad, no puede ser de otra manera. En ese marco hay que dar espacio para todo y Castilla y León tiene espacio para todo. Entonces hablábamos de los madereros, pero Castilla y León también es muy importante en recursos forestales no maderables, que somos una potencia, el piñón. O sea, en la comunidad de Castilla y León, en la provincia de Valladolid y en Segovia se da la principal concentración de empresas transformadoras y productoras de piñón de toda Europa. La resina, Castilla y León es el primer productor europeo de un producto como la resina, el primer productor europeo. O sea, no hay muchas cosas donde podamos decir que somos los primeros en algo. Tenemos también la castaña, tenemos la micología, la comunidad con más superficie regulada de gestión micológica, con el aprovechamiento micológico más ordenado y más regulado. Hombre, yo creo que Castilla y León está haciendo bien las cosas, tenemos una buena línea, pero tenemos que multiplicar los esfuerzos para aprovechar mejor ese potencial. ¿Y la gente joven es consciente de todo esto que está contando? ¿Hay emprendedores? ¿Hay casos de éxito? ¿O todavía es un sector muy incipiente desde un punto de vista económico y de empleo? Bueno, pues la bioeconomía sí que tiene muchos casos de éxito. Tiene casos de éxito de pequeñas empresas, por ejemplo, ligados a los recursos no maderables, tanto en la producción primaria, en la parte de producción de los productos, como en la transformación, pero tiene también una necesidad de un desarrollo de un tejido empresarial, porque la bioeconomía también consiste en una transformación y en una generación de valor agregado a los productos. Valor agregado que es un valor normalmente industrial. El emprendimiento, digamos, que solemos tener más en la cabeza cuando pensamos en el emprendimiento, es una persona joven, con pocos recursos, con negocios más tecnológicos. Entonces, esto encaja regular en la bioeconomía. La bioeconomía es cuestión de un despacho con un ordenador, no, va más allá. La oportunidad está más bien ligada a la transformación industrial y esa es también la gran oportunidad de Castilla y León para afrontar otro de los grandes retos, ¿no? El reto de la despoblación. Hay recursos,
Si conseguimos desarrollo industrial, que va a ser un desarrollo industrial distribuido por la región, pues vamos a poder afrontar ese reto también. Habla mucho usted de biodiversidad, entiendo que en este foro se habla también bastante, y de cambio climático. Ustedes dicen que el modelo agrícola actual no respeta esa biodiversidad y que están dejando un suelo casi inerte, ¿no? No sé si es algo muy exagerado, pero en cualquier caso, ¿qué prácticas deberían cambiar nuestros agricultores? Bueno, pues si miramos esa parte de bioeconomía agrícola, la intensificación de la agricultura ha traído muchísimas ventajas. Obviamente tenemos muchísimas producciones, unas producciones muy altas y tenemos unas estabilidades, mucha mayor estabilidad de las cosechas, mucho más control de todos los patógenos, pero es verdad que eso se ha hecho también gracias a un control o una disminución de toda la calidad biológica del medio, tanto en el uso de abonos de tipo orgánico, la biodiversidad ligada a los linderos de las parcelas, donde muchas veces hemos eliminado la vegetación, la biodiversidad de los polinizadores. Estamos viendo que algunos de los insecticidas que se aplican tienen efectos graves sobre los polinizadores. Entonces, pues bueno, yo creo que es natural que pensemos que los modelos agrícolas tienen que avanzar hacia un modelo más sostenible. Vemos, por ejemplo, a nivel de biodiversidad de avifauna, que las especies ligadas a los espacios abiertos agrícolas están en caída, todas las poblaciones ligadas a los espacios abiertos. Las de los forestales crecen, porque los bosques, pues crecen los bosques, hay más superficie forestal y esas especies crecen, pero la biodiversidad ligada a lo agrícola disminuye. ¿Por qué? ¿Por los fertilizantes? Claro, al final es un modelo agrícola muy intensivo, con mucho, bueno, pues una parte importante de insecticidas, biocidas y de control de distintas especies, pues que afecta. Y luego también esa ordenación del paisaje, ¿no? Esos paisajes donde se eliminan linderos, donde se eliminan árboles, donde se busca la mayor productividad, pues no se asocia a mayor biodiversidad. Entonces hay que llegar... No sé qué opinarán muchos agricultores cuando lo estén escuchando, ¿eh? Yo creo que los tradicionales, digamos. No, yo creo que los agricultores son plenamente conscientes de esto. Los agricultores han vivido... Bueno, la PAC va por ahí, ¿no? Bueno, los agricultores han vivido, muchos de los agricultores que decimos tradicionales, han vivido cómo eran sus campos hace 30 años y cómo son ahora, lo conocen, cuál era la situación anterior. Otra cosa es que la PAC no reconozca suficientemente los esfuerzos que tienen que hacer los agricultores. Y ahí yo me puedo solidarizar con ellos. Es decir, lo que no podemos decirle a un agricultor es: ahora que lo estabas haciendo de esta manera y que estabas obteniendo estos rendimientos, hazlo de esta otra, que a lo mejor obtienes menos rendimiento, pero es mejor para la biodiversidad, pero yo no te compenso. Entonces, quizás eso es el debate que habría que tener. Lo que está claro es que las demandas de la sociedad van por ahí, por la biodiversidad, por el cambio climático. Teniendo en cuenta el gran valor natural que tenemos en Castilla y León, yo no sé si podemos dar nosotros respuesta a todo ello, ¿no? Si es una comunidad, es un filón que tenemos que aprovechar y tenemos una oportunidad de oro precisamente porque tenemos bueno, pues eso, un vasto patrimonio natural en un momento en el que se exigen otras cosas, ¿no? Sí, pues yo creo que si miramos cambio climático, biodiversidad y nuestro propio reto demográfico, quizás ahora es cuando miramos a los recursos. El modelo que nos demanda la sociedad es un modelo de transformación. La sociedad nos ha dicho: no podemos seguir con estas emisiones de CO2, tenemos que cambiar. Lo que hacíamos con productos de origen fósil, basados en gas, en petróleo, vamos a intentar hacerlo con recursos renovables. Y de repente, ¿quién tiene esos recursos? Los tenemos nosotros. Vamos a ver si podemos, desde pequeños símbolos, estamos hablando de las bolsas de plástico, empezamos por ahí, pero vamos a hablar también de la construcción, por ejemplo. La gran oportunidad que tiene nosotros, que tenemos recursos madereros, para hacer una construcción sostenible basada en madera. Ahora se están haciendo edificios en Europa hasta 18 plantas íntegros en madera. Nosotros seguimos anclados al hormigón. Podemos transformar el modelo de construcción, y esa oportunidad, ¿para quién va a ser? Es para nosotros. Tenemos el recurso, tenemos la industria de la primera transformación, desarrollemos esa industria de segunda transformación, que además va a ser una industria distribuida por toda la región. O sea que tenemos una oportunidad en dar mayor valor
agregado a los productos que tenemos. Ahí está la clave de la bioeconomía. Por cierto, hablando del sector forestal, del que usted es experto, hablaba también de la madera, hemos sufrido un incendio muy grave este verano en la provincia de Ávila. Las OPA, los sindicatos, dicen que el sector ganadero es el gran perjudicado porque la ley de montes impide pastar 5 años después y piden que se modifique esta norma. ¿A usted qué le parece? Bueno, yo, en primer lugar, creo que lo primero que tenemos que analizar es el efecto del incendio científicamente sobre el terreno, qué produce. O sea, el efecto del incendio deja una superficie desprotegida y deja superficies arboladas o pascícolas, digamos, con una necesidad de un espacio temporal de regeneración. Esto no se le escapa a nadie. Todos entendemos que después de un incendio hay que dejar un espacio de tiempo, y eso es lo que recoge la Ley de Montes Nacional y la Ley de Montes Autonómica, y eso es una obviedad científica. Ahora, los agricultores en este caso son perjudicados por una cosa que no tiene ninguna responsabilidad con ellos. No tienen responsabilidad, ese incendio no ha ocurrido por ningún motivo. Entonces, existen los mecanismos para que ellos no se vean perjudicados. No hay ningún problema porque la propia instrucción que regula los acotados que se producen de manera obligatoria exime en estos casos que hay unas causas de fuerza mayor, e incluso la Administración Agrícola puede no impedir esas ayudas que se obtienen los ganaderos por la superficie pastable. Es decir, que el daño, en principio económico para los ganaderos, no es tal desde el punto de vista de lo que produce el acotado. Y es importante, creo, dejar un tiempo de reposo para que las especies se regeneren y no creemos otros problemas mayores de erosiones, de pérdidas de suelo, etcétera, etcétera. La norma, además, es muy útil. Tenemos que entender que, si bien este no es el caso, en Castilla y León ha habido un problema, y hay un problema subyacente, de incendios de origen ganadero, para crear espacios de pastos. Vemos que en la norma que hay en Castilla y León impuesta de establecer acotados ha sido muy útil para limitar esos incendios. Esa norma, que no la aplica en otras comunidades limítrofes, estamos viendo que en esas comunidades, por ejemplo, si miramos el norte de Burgos hacia el lado de Castilla y León, vemos que los incendios prácticamente han desaparecido, y en gran parte ha sido gracias a esa norma. En cambio, en el lado cántabro esa norma no se aplica y tienen cada vez más incendios. Interesante. Es decir, es útil. Es verdad que en este caso existen los mecanismos para que los agricultores, los ganaderos en este caso, no sean perjudicados. Es una reclamación que están diciendo las OPAs últimamente. Tenemos a 4 tertulianos que te van a hacer alguna pregunta. Nacho Falces es un experto en ganadería, en agricultura. En forestal menos, sí que en algunas cosas, pero pues básicamente hay una polémica con el tema del chopo y la Confederación, y no se dejan plantar chopos a una determinada distancia, que ha ido cambiando, bueno, depende de a quién leas, te dice. Y luego hay un tema que has hablado de la bioeconomía. Yo tengo la sensación de que la bioeconomía es un término moderno que supone volver a lo antiguo. O sea, estamos hablando de comer castañas, que es lo que hacían los señores de la Edad Media cuando iban... Estamos hablando de recoger setas, que es lo que hacían... O sea, estamos poniendo términos muy modernos y desarrollando actividades muy modernas, que realmente es lo que hacían nuestros ancestros hace no sé cuánto tiempo. Y luego la verdad que me alegra que compartas la visión en general de los agricultores. Yo creo que el agricultor ahora mismo es el principal conservador del medio ambiente, el primero interesado en conservarlo. Se están haciendo esfuerzos muy importantes que creo que la sociedad lo debería de conocer. Alucinaría ahora mismo con la actividad que desarrolla. Creo que hasta 40 folios de hojas tienen que rellenar solo con condiciones medioambientales, y todavía se va a dar una vuelta más de tuerca, y sin embargo vamos a pagar un poco menos. Entonces el agricultor lo que no entiende es eso, ¿no? Cómo me estás pidiendo cada vez más, te produzco unos alimentos cada vez más sanos, cada vez, si no ecológicos, cada vez más seguros, y sin embargo me estás pagando un poco menos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar. Si quieres comentar algo. No, que yo en esa línea he intervenido, ¿no? Decir que los esfuerzos hay que compensarlos, y en esa línea tiene que ser. La Confederación, en general, yo creo que hizo un planteamiento original, todavía no ha modificado, pero parece que hay mimbres de que va a cambiar, muy restrictivo, creo yo, desde mi punto de vista. Es verdad que hay que
la biodiversidad es importante. Es verdad que los ríos de Castilla y León, en general los ríos de España, están degradados, hay poca vegetación de ribera, pero no podemos pasar de 0 a 100. Hay que ir secuencialmente y hay que dejar que esa actividad económica todavía permanezca, ¿no? Monse. Sí, yo llevo años y años oyendo hablar de la biomasa. Es decir, es un término como parece que es de ahora, pero no, hace muchos años que se está hablando de la biomasa y sobre todo de las plantas para producir energía con biomasa. A mí me gustaría conocer su opinión un poquito al respecto, sobre todo ahora que tanto estamos hablando de cómo estamos electrocutados todos con el recibo de la luz. ¿Las plantas de biomasa son una opción? Porque parece que están ahí, que hubo un momento que casi fue un boom, se crearon, no sé si muchas, pero unas cuantas sí, y ahí las hemos dejado. Desde luego lo que nos sobra es masa forestal. Yo no sé si son una opción viable, nos pueden servir, o bueno, pues ha sido una idea que surgió en su momento y que no ha ido más allá. Yo creo que la biomasa es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria porque es un regulador del sistema energético que está en nuestras manos, porque las energías solar o eólica no están bajo nuestro control. Y la biomasa es la energía renovable que puede jugar ese papel de regulación del sistema eléctrico. Además, como uso energético es extraordinariamente importante, ¿no? Y estamos viendo cómo hay un desarrollo importante en Castilla y León de los district heating o las centrales de calor compartido, y eso es una iniciativa muy interesante y creo que muy positiva para los ciudadanos que se puedan conectar a esas redes de calor, porque van a pagar menos y van a conseguir y vamos a hacer una circularidad en nuestra economía. No vamos a transferir euros a países productores de gas o de petróleo, sino que los vamos a dejar en nuestro medio rural. ¿Pero tiene recorrido? Tiene mucho recorrido la parte térmica y un pequeño recorrido, muchísimo recorrido la parte térmica y un poco de recorrido la parte eléctrica en esa parte de regulación. Lo que sí que tenemos que ver también es que tenemos que hacer un uso muy eficiente y en cascada de los recursos. Es decir, que nosotros tenemos que hacer que aprovechar todo el recurso, pero del mayor al menor valor. No tiene lógica que algo que podemos destinar a un producto de alto valor añadido, con un tiempo de almacenaje largo de carbono, por ejemplo, en su vida, lo destemos a la biomasa. La biomasa tiene que ser el final del ciclo, que para algunos productos es el principio y el final, porque no tiene otra alternativa. Pero tenemos que pensar que tenemos que hacer un uso en cascada de los recursos, y tiene recorrido. Mar Sancho. Junto con ese potencial del sector, CSFOR ha crecido de una manera exponencial e importante, casi como el precio de la madera. Lo ha hecho en personal, en actuaciones, en proyectos europeos, y ahora se encuentra ante un reto que es ese trámite de asumir Inbiotec, que es el Centro Tecnológico de la Biotecnología en Castilla y León, con unos apoyos económicos institucionales para paliar esa deuda. Y yo me pregunto, y me gustaría que me contestaras, Pablo, sin ningún tipo de cortapisa en ese sentido, ¿eso puede ayudar a mejorar el rendimiento industrial al que hacía referencia, a mejorar la biodiversidad o la sostenibilidad, o es simplemente una situación compleja para absorber en este momento para CSFOR y tendrá que adaptarse con esa soltura con que os adaptáis habitualmente a las cuestiones? Bueno, nosotros, es verdad, estamos creciendo mucho, la verdad es que estamos muy contentos de poder generar más impacto y transformar y trabajar en esa transformación de la sociedad de Castilla y León en positivo. Y Inbiotec nosotros lo vimos como una oportunidad porque la bioeconomía es bioeconomía tradicional, pero es bioeconomía también nueva. En esa bioeconomía nueva entra la química verde. Tenemos una variedad de recursos naturales tan amplia que tenemos que hacer uso de una manera inteligente de todos los recursos que tenemos. Y en ese sentido, Inbiotec aporta a CSFOR química, biología molecular, o sea, ámbitos de conocimiento que quedaban totalmente fuera de las capacidades de CSFOR y que
su conocimiento aplicado a los recursos forestales es extraordinariamente interesante. De repente nos convertimos un poquito como el tuerto en el país de los ciegos. De repente empezamos a mirar los recursos de una manera micro, de una manera, de una forma de aprovechamiento que puede tener un interés industrial y de desarrollo de nuevos productos y de nuevo I+D, espectacular. Cecilio, por último. Bueno, pues se me ocurren tantas preguntas que no sé Una, qué por preguntar. favor, que vamos No, mal de ya, por eso. Nada, yo que soy de un pueblo del sur de Ávila que comentábamos antes, me encanta oír de los recursos infinitos del medio rural porque lo comparto. Pero para sintetizar, que tengo poco tiempo, me gustaría saber cuáles son los límites al aprovechamiento de los recursos naturales para poder seguir manteniendo ese equilibrio necesario entre la conservación del medio ambiente, de la naturaleza y el aprovechamiento. No puede haber bioeconomía, no puede haber aprovechamiento de los recursos sin sostenibilidad y conservación de la biodiversidad. ¿Y dónde está el límite? Por ejemplo, en los recursos forestales es fácil entrever ese límite o identificarlo. Actualmente los bosques en Castilla y León crecen en torno a 7 millones de metros cúbicos de madera anualmente. Ese es el crecimiento anual. Anualmente se aprovechan en torno a 3 millones de metros cúbicos. Es decir, que estamos en un umbral de aprovechamiento que no llegamos ni siquiera al 50% de todo lo que crece. Es el crecimiento anual. Es decir, que nosotros en Castilla y León todavía estamos muy lejos del techo de crecimiento. Otros países europeos están entre el 80 y el 90%, unos países europeos que tienen muy asentada la gestión forestal, que han superado muchas barreras que nosotros tenemos, aprovechan el 80 o el 90% del crecimiento y nosotros estamos entre un 40 y un 45%. El límite es lo que la naturaleza nos da. Pues Pablo, Sabin, que salga muy bien el foro. Además, habéis elegido Soria, que yo creo que es un lugar, un emplazamiento idóneo para hablar de todo esto, y que ese término tan moderno, como decía Nacho Falces, de bioeconomía, le saquéis el provecho posible, sobre todo para que lo note también nuestra comunidad. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias.